flexibilidad de la realidad virtual la convierte en una herramienta ideal para adaptarse a diferentes estilos de aprendizaje. Además, permite la aplicación tanto de métodos teóricos como prácticos, ya que permite ampliar las posibilidades de la enseñanza y facilita la comprensión de conceptos abstractos mediante experiencias inmersivas. ¿Qué tal? Soy Jacqueline Bucio García y desde la Coordinación de Universidad Abierta y Educación Digital les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Diálogos Educativos. El día de hoy estaremos conversando acerca de realidad virtual con el proyecto Ciencia que transforma y trasciende. Y para conversar el día de hoy sobre este tema, tenemos el gusto de que nos acompañe la bióloga Dolores Valle Martínez. Ella es bióloga, maestra en educación y profesora de carrera de la UNAM, siempre en contacto con temas de pedagogía y tecnologías de la información y la comunicación, y claro, directora general de la Escuela Nacional Preparatoria de la UNAM. Lolita, bienvenida. Gracias, Jackie. Buenas tardes. Nos acompaña también el día de hoy el maestro Alan Javier Pérez Vázquez. Él es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional Preparatoria, maestro en docencia para la educación media superior en el campo de la química, doctor del programa de Ciencias en Física Educativa del IPN y actualmente está comisionado en la jefatura del Departamento del Colegio de Química de la Escuela Nacional Preparatoria. Alan, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Es un honor. Muchísimas gracias. Y tenemos también el día de hoy con nosotros a la profesora María del Rocío Méndez de Jesús. Ella estudió Química de Alimentos y también la maestría en MADENS en el área de Química. Es profesora de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 6, Antonio Caso, justamente en las asignaturas relacionadas con la química. Rocío, bienvenida. Muchas gracias, es un gusto. Pues bien, por favor cuéntenos sobre una interesante experiencia que sabemos que tienen por ahí entre manos, que ha ido creciendo y queremos saberlo todo porque nos parece muy interesante saber cómo han llevado la experiencia de realidad virtual a las aulas de la Escuela Nacional Preparatoria. Así que le daría la palabra a Lolita para que nos diera una introducción. ¿Cómo surge esta colaboración que además es entre instituciones, ¿verdad? Con la Facultad de Química, el Instituto de Química, la ANP, para crear este software que se llama Moléculas RB? Por favor. Fíjate que hace algunos años, no más de 3, el director del Instituto de Química, el doctor Demetrio Miranda, nos invitó, como organiza siempre el Instituto de Química, a acercarnos a las estancias académicas que organizan sus investigadores con alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria. Al finalizar esa sesión, nos dijo que estaba trabajando en un experimento, en un proyecto de realidad virtual relativo a conocer las moléculas, que a él le parecía de una manera muy preocupante que los jóvenes vieran las moléculas de todos nosotros, de toda la materia inorgánica y orgánica, como algo plano, como algo que no tiene movimiento y que a los jóvenes les cuesta mucho trabajo identificarlos y poder hacerlo suyo. Entonces, junto con una de sus asistentes, de sus becarias, empezaron a trabajar en esta preparación de que pudieran ver. Empezaron con la molécula del agua, con el hidrógeno, el oxígeno, para que empezaran a identificar los jóvenes cómo eran las moléculas, cómo trabajaba la electronegatividad y sobre todo que las pudieran tocar. Nos hizo la presentación al grupo de directores de la Escuela Nacional Preparatoria y realmente fue muy emocionante, pero a la vez muy desesperante, porque como somos ya personas adultas que no estamos tan metidas en la realidad virtual, en la inteligencia artificial, pues siempre te cuesta trabajo nuevamente a tratar de tomar las moléculas, pero vimos que era una posibilidad muy grande para nuestros jóvenes adolescentes, que seguramente iba a ser muy útil. Y él empezó a desarrollar esta herramienta muy útil, junto con, por supuesto, el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Institucional a través de PC Puma, y estuvieron trabajando y consiguiendo todos los apoyos a través
que agradecemos, por supuesto, al señor rector para que nos diera estas herramientas, y de ahí se invitó a los maestros de química para que se acercaran a la Facultad de Química para desarrollar distintas secuencias didácticas que ayudaran a sus alumnos. Un grupo de estas talentosas maestras de química de al menos 2 planteles de la Escuela Nacional Preparatoria, organizadas por el maestro Alan, empezaron a acercarse a la creación de esta secuencia didáctica para que hace poco más de un mes pudiéramos ahora sí ya tener este proyecto en las manos de los alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria y empezar a fomentar en los jóvenes el gusto por la química, pero desde el lado emotivo, desde lo que ellos usan con sus visores, con lo que ellos están acostumbrados a hacerlo visible, y de ahí poder aprender mejor la química. Realmente ha sido esto muy emotivo para la Escuela Nacional Preparatoria y estamos profundamente agradecidos de que hayan volteado a vernos desde el Instituto de Química y la Facultad al bachillerato universitario. No, pues es que es un campo justo donde se despiertan vocaciones. Así Y es el momento, un campo fértil, ¿verdad? Para esto. Pues que nos cuente, a ver, Alan, cómo se organiza un grupo así para ver si funciona, porque me imagino que hay muchos elementos, además de lo pedagógico que ahora nos contará tal vez Rocío, pero de la logística que hay que hacer para tener un piloto que funcione, saber si vamos a poder coincidir todas las voluntades para un piloto como esto. Cuéntanos, Alan, por favor. Claro que sí. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor y con mucho gusto. Yo empezaría diciendo que este trabajo es algo colaborativo, pero realmente colaborativo, y se evidencia el trabajo científico y el trabajo administrativo y el trabajo didáctico pedagógico. Es decir, hay muchas manos involucradas para poder desarrollar justo este proyecto, en primera instancia desarrollar, y en un segundo momento el poder implementarlo, porque al fin y al cabo los beneficiados tienen que ser el estudiantado de la Escuela Nacional Preparatoria y también el bachillerato universitario, porque esto también se va a extender en su momento al CCH, pero lo que corresponde a la Escuela Nacional Preparatoria, comentar que es una institución viva dentro de la universidad, que también se considera una universidad viva académicamente hablando. Hay muchos seminarios, hay muchos cursos de formación, y dentro de estos seminarios en la Nacional Preparatoria tenemos lo que es el Seminario de Desarrollo es el SADIR, que es el Seminario de Análisis y Desarrollo para una Docencia Integral y Renovada. Ahí fue el acercamiento del profesorado de química con el Instituto de Química, donde conocieron por primera vez estos lentes. Quedaron fascinados, porque dijeron: ataca una dificultad de aprendizaje en la enseñanza de la química. Porque yo siempre empiezo diciéndole a mi estudiantado lo siguiente: ¿por qué es difícil la química, estudiarla, más allá del profesorado, de los libros? Y entonces dan como varias hipótesis, y al fin, como conclusión, llegamos a la idea de que, pues por el simple hecho de que estudia cosas que no podemos ver. Entonces siempre hablamos que de átomos, moléculas, iones, y entonces el estudiantado puede decir: bueno, si eso me sirve para pasar la materia, sí, ahí está tu átomo, ahí está tu protón, tu electrón. Claro. Pero la realidad virtual justo ataca esta dificultad de aprendizaje. Entonces, en este SADIR, por eso al profesorado de química de la Nacional Preparatoria le pareció fascinante esta idea de la realidad virtual. ¿Por qué? Porque aunado a eso, además de atacar esta dificultad de aprendizaje, se da la idea del modelaje químico. El modelaje es fundamental para entender la naturaleza de la química, y entonces, a razón de este seminario, donde pudimos convivir con el director del Instituto de Química justo en las instalaciones del instituto, y que tuvieron oportunidad de manipular estos lentes de realidad virtual, se tuvo la propuesta, en conjunto con la bióloga María Dolores Valle Martínez, directora de la Nacional Preparatoria, concretar y que se pudieran tener 10 visores al menos por cada plantel. Sabemos que a lo mejor son pocos, pero creo que siempre algo es mejor que nada. Entonces, a partir de estos 10 visores, que son 90, porque tenemos 9 planteles, entonces son 90 visores, en los cuales pues prácticamente se trabajó la unidad, más bien se trabajaron varias moléculas, entre ellas está el agua, que es una molécula muy importante, no solo para la enseñanza de la química, sino para la vida en general. Si entendemos la naturaleza de esta sustancia, pues podríamos incidir
en nuestra vida cotidiana, podemos incidir en prácticamente varios campos de nuestra vida. Entonces, ese fue el primer ancla, este seminario. Posterior a este seminario, ya se fue en cascada trabajando con la Facultad de Química la cuestión didáctico-pedagógica, porque la tecnología es una, pero si lanzamos la tecnología así, sin nada más, pues no resulta en mucho, ¿no? O sea, sí tenemos la tecnología, pero ahora ¿qué hacemos con ella? ¿Cómo la vamos ocupando? ¿Cómo la vamos desmenuzando? Entonces la Facultad de Química, a través de la ingeniera Giovanna, que es la coordinadora de la actualización docente de esta dependencia, pues se dio a la tarea de hacer el desarrollo didáctico pedagógico y posteriormente se incorporó a docentes de la Nacional Preparatoria, entre ellas la maestra Rocío, para poder adecuar esta posibilidad de herramienta hacia la enseñanza de la química en la Nacional Preparatoria. Y entonces se fue así como en cascada, por eso digo que es la colaboración, son muchas manos, y sí es un arduo trabajo, pero cuando se ve este trabajo ya con el estudiantado, uno dice, vale la pena todo el esfuerzo y que la universidad es un claro ejemplo de que es una universidad viva. En ese sentido, yo creo que me quedaría con esta primera conclusión de este proyecto, de que varias manos podemos construir pues grandes herramientas como esta cuestión de la realidad virtual. Y qué interesante porque nos muestra justamente que nuestra universidad está en contacto con toda la familia universitaria, es decir, los institutos están colaborando con el bachillerato y eso me parece una colaboración muy interesante y que los seminarios den producto a esta emoción en los docentes, como tenemos aquí a nuestra docente Rocío. Cuéntanos, Rocío, ¿cómo llegó esa emoción? ¿Qué te pareció la primera vez que viste estas moléculas en realidad aumentada, realidad virtual? ¿Y por qué decidiste llevarlo al aula, no? Ok, bueno, pues fue muy emocionante poder interactuar con este tipo de moléculas. Es algo que usualmente enseñamos a los alumnos, sobre todo en el pizarrón, ¿de acuerdo? Entonces es difícil imaginarse las moléculas moviéndose en tercera dimensión, identificar la nube electrónica que rodea a los átomos. Entonces, observar estas moléculas, poder interactuar con ellas, acercarme a ellas, fue maravilloso, ¿no? Por un lado, un poco confirmamos estos modelos o estas representaciones que utilizamos para explicar nuestras experiencias macroscópicas de la vida cotidiana, pero además al alumno, cuando lo vamos a llevar a este tipo de situaciones, podemos observar que el estudiante va a estar dentro de este fenómeno químico, va a interactuar, va a observar a la molécula, va a ver su polaridad, su geometría, su fórmula, su forma angular, va a poder interactuar en tiempo real con los puentes de hidrógeno. Eso es muy valioso para el alumno porque además, a partir de este acercamiento y de esta perspectiva nueva, podemos decir que el aprendizaje pues se vuelve diferente, es interactivo, es más dinámico y puede explorar conceptos abstractos. Y esto al final nos lleva a mejorar el aprendizaje y no solo quedarnos con la parte tradicional de representaciones en 2D. Y además, bueno, el alumno tiene esta experiencia inmersiva que le ayuda a comprender diferentes conceptos y estamos además utilizando diferentes herramientas que de alguna manera son una tecnología innovadora con la que ellos usualmente están en contacto, si tomamos en cuenta que muchos de ellos son gamers experimentados y están muy en contacto con este tipo de videojuegos, ¿no? Entonces, esto de realidad virtual se acerca un poco a esta parte de videojuegos en donde ellos pueden moverse en un entorno virtual, interactuar con las moléculas. No, pues excelente. Sí, sí, entusiasmados los docentes, las docentes y entusiasmados los alumnos, no puede haber mejor campo para el aprendizaje. Cuéntenos qué les están contando los estudiantes, cómo lo reciben, ¿no? Es decir, ¿cuál es la diferencia entre estudiar en plano, como nos han dicho, esta experiencia inmersiva, de verlo o en 2D? ¿Qué valor pedagógico está aportando en las aulas? Lolita, por favor. Pues ahí sí
Me gustaría más bien que contestara Alan o Rocío, Con porque gusto. yo veo, hago el trámite y me encanta, gozo lo que veo que gozan los maestros y los alumnos, pero ¿qué les han dicho a los alumnos? Pues me encantaría oír a Alan y a Rocío. Por favor, regresamos con Alan entonces. Sí. Claro que sí, yo podría hablar como desde la parte de cómo acercar esa herramienta al alumnado, a razón de lo que comentaba la maestra Rocío, de que nos ayuda a entender el modelaje en química y poder tener la oportunidad de que el estudiantado pueda manipular una representación de una molécula en tercera dimensión y que es dinámica, cosa que en el pizarrón no lo podemos hacer. Entonces, para potenciar eso que ya tenemos desde la parte tecnológica, se hizo toda una secuencia didáctica a partir de un problema muy sencillo y cotidiano, pero no por sencillo significa que no es de interés. Básicamente el problema es casero de por qué se disuelve el agua o por qué se disuelve la sal en la sopa. Cuando se está haciendo una sopa o se está preparando una sopa, ¿por qué se está disolviendo la sal ahí y por qué no se, o cuáles serían las posibles hipótesis, por qué no se disuelve o por qué sí se disuelve? Y entonces a partir de la experimentación con estos lentes de realidad virtual se va desmenuzando por qué sí se disuelve el agua, porque sí se disuelve, perdón, la sal en el agua. Entonces, esto es muy importante comentarlo, de que la herramienta no va sola, sino va acompañada de toda una cobija y un entramado didáctico pedagógico. Eso es importante. Aquí las profesoras Rocío del plantel 6, la profesora Berenice igual del mismo plantel, la maestra Karina, la maestra Catalina Carmona del plantel 5, pues se dieron a la tarea de hacer esa revisión y implementar instrumentos de evaluación, porque no nada más es que, velo, manipula y qué divertido, qué bonito, fue muy lúdico, entonces ya vámonos de la clase y pues me voy a quedar con algo lúdico. No, sino realmente tiene todo un sustento desde la evaluación formativa, detectar concepciones alternativas, la evaluación sumativa también, ¿no? Ver qué tanto se aprendió en razón de contestar el problema planteado. O sea, no nada más se lanzó así por lanzar, sino realmente hay toda una propuesta didáctica y a partir de este piloto y justo de lo que se obtenga de la experiencia con el estudiantado, se van a fomentar posteriormente cursos para docentes, porque es importante también formar a los docentes que conozcan la esencia y toda esta cuestión para que lo puedan llevar al alumnado. Entonces, esa es como la parte de planeación para aterrizar con lo que nos puede contar ahorita Rosy. Por supuesto que es muy importante justamente que es más allá de la novedad, más allá de tener un aparato, pero invertir en estos aparatos, imagino que fue una decisión, ¿no? Que se ponderó justo en este sentido. Y cuéntanos, Rocío, cómo teniendo ya estas secuencias didácticas baja al aula y cómo lo reciben los estudiantes, las estudiantes. Sí, mira, bueno, pues te platico que primero analizamos diferentes actividades didácticas que podríamos implementar en el aula y fuimos seleccionando las que creíamos que iban a dar mejores resultados, ¿de acuerdo? Entonces, después de ya tener nuestro repertorio armado, nuestra articulación que creíamos que era lo que mejor iba a funcionar, empezamos eh, introduciendo esta actividad sobre un eje problematizador. A partir de este eje problematizador, el alumno tiene que empezar a explicar qué es lo que está pasando, porque esto que estoy observando, ¿cómo lo puedo explicar a un nivel microscópico? En química usamos diferentes tipos de representaciones macroscópicas, microscópicas, simbólicas, las cuales son bastante abstractas para los alumnos. Y eso a veces, cuando no las comprenden, hacen que sientan que la química es difícil, es compleja y terminan pues no gustándoles, ¿no? Sin embargo, estos visores de realidad virtual complementan la actividad de laboratorio, complementan la actividad teórica, facilitan al alumno interactuar, manipular las moléculas, crear modelos y representaciones de cómo se lleva a cabo una disolución, de cómo un compuesto iónico se disocia en el agua. Y para ellos fue muy valioso. De hecho, a pesar de que llevamos toda una secuencia didáctica con los alumnos, ellos mismos nos han dicho, les gustó interactuar con las moléculas,
comprendieron mejor cómo se lleva a cabo la disociación de este tipo de compuestos. Sin embargo, ellos mismos nos dicen, creo que deberíamos de ser más puntuales en las actividades que vamos a hacer en realidad virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, ellos, además de aprender de la molécula del agua, también están haciendo uso de esta metacognición porque nos están dando recomendaciones de cómo mejorar nuestra secuencia didáctica, lo cual ya me está diciendo que el alumno está aprendiendo, está generando nuevos modelos. Entonces, algo que sí observamos fue que en la primera parte, en donde tenemos una actividad netamente experimental, pues había ciertas concepciones alternativas al analizar los modelos con los que ellos representaban la disociación de la sal en el agua, por ejemplo. En cambio, después de observarlo con la realidad virtual, pudieron identificar que pues algo por ahí no estaba correctamente acomodado y entonces los modelos son completamente diferentes y vemos la evolución de estos modelos. Qué interesante, porque nos están hablando de una intervención educativa con un codiseño con los estudiantes, ¿no? Con las estudiantes. Ellos también dicen, ¿por qué no podríamos hacer esto? O esto no lo siento tan completo o mejor para mi aprendizaje. Y eso me parece que les va a dar muchos elementos. Tal vez estamos hablando de eso, nuevas formas de construir estas intervenciones educativas, ¿no? No desde solo el docente o la docente, sino considerando lo que cada estudiante puede aportar en este sentido, ¿no? Qué interesante. Y regresando a cómo decidir, por ejemplo, esta pues compra de equipos, decido tarde, decir sí, Lolita, de impulsar estas innovaciones, que ahí es la dirección la que tiene que hacerlas. Me imagino que muchos aspectos estarán en torno a tu mente y a decidir si va, ¿no? Una iniciativa como esta. ¿Cómo fue ese proceso? Fíjate que fue un sí que considero que fue muy, muy rápido. Finalmente los alumnos los van a hacer suyas y las van a aprovechar, y la administración de la Escuela Nacional Preparatoria tratará de seguir ampliando el número de visores para que los jóvenes puedan tener más la cercanía a estas herramientas que finalmente son muy, muy útiles para la enseñanza. E insisto, aun cuando ahorita está dirigido a la química, creo que en un futuro muy corto lo vamos a poder utilizar en distintas asignaturas. Yo me ponía a pensar en algún momento, y no digo, ustedes todos son muy jóvenes, yo ya estoy mucho más grande, pero hace muchos años hubo una película que se llamaba Viaje Fantástico. Pero muchos años, yo era niña, así es que se imaginarán los años. Y en esa película podían ingresar al cuerpo humano para tratar de destruir un tumor. Eso de que se me quedó tan grabado que dije, algún día esta humanidad va a poder hacer algo y nuestros jóvenes lo van a poder aprender. Ahorita digamos que estamos en un paso muy importante, porque de cómo aprendieron hasta Rocío y Alan, que son muy jóvenes, la química, como la aprendí yo, y ahora como la van a aprender nuestros jóvenes adolescentes, me parece maravilloso, y estoy muy, muy convencida de que mientras más nos acerquemos a nuestros jóvenes con actividades que las hagan más cercanas, vamos a lograr mejores aprendizajes. Totalmente, gracias por regalarnos esta anécdota de cómo sucedió. Y vamos a ir a una pausa. Quédense con nosotros aquí en Diálogos Educativos y también coméntenos en las redes sociales que están apareciendo ahora en pantalla. ¿Les gustaría aprender con realidad virtual? ¿Ya aprenden con realidad virtual en sus aulas? ¿Cuáles son sus experiencias con la realidad virtual? Y si es con la química, mejor. Regresen aquí con nosotros, estamos en el lenguaje de todos y todas, hablando sobre realidad aumentada, realidad virtual, en Diálogos Educativos.
Bueno, soy artista visual, entonces siempre me ha interesado, no sé, qué siente los objetos o los materiales con los que yo creo a la hora de ser creados, no lo sé. Yo creo que elegiría ver el sol de cerca. A mí me gustaría, creo que conocer la luna por dentro. Sería un celular para ver cómo funciona todo desde adentro. Me gustaría ver cómo funciona el sol para entender cómo es que, a pesar de que no esté aparentemente presente o no esté su luz irradiando, pues cómo hace posible que los seres vivos puedan existir. Pues a mí me gustaría entrar al funcionamiento de las células, principalmente las células neuronales, para ver cómo funciona el cerebro. Creo que un objeto muy interesante de ver cómo funciona por dentro de manera virtual sería, por ejemplo, una consola de videojuegos, ya que son aparatos con los que muchos jóvenes interactuamos a lo largo de nuestra vida y que nos permiten aprender mucho sobre cómo funciona la electrónica y la informática también. Yo creo que escogería una memoria gráfica o un chip de alguna computadora, un teléfono o algo así. Yo creo que el sol, porque pues, yo creo es muy grande y todas las reacciones que han de haber ahí adentro, las temperaturas, ha de ser interesante todo lo que hay que ver. Creo que yo elegiría el mar, ya que pues es muy poco lo que se conoce del mar o lo que se puede llegar a conocer ahorita con los avances que tenemos. Pues al momento se me vienen dos, una creo que es la masa madre y la otra es el líquido neonewtoniano. Creo que me gustaría ver cómo funcionan y estar dentro de ellos. Pues tal vez la roca volcánica o pues la lava en todo caso. Gracias por acompañarnos y regresar aquí con nosotros. Estamos conversando sobre realidad virtual y cómo le están recibiendo los estudiantes de bachillerato de la Escuela Nacional Preparatoria que por primera vez están pudiendo entrar a las moléculas, convivir con ellas y aprender de otra manera. Y a mí me encantaría continuar la conversación preguntándoles qué les gustaría aprender con realidad aumentada. Ahora que escuchábamos en esta cápsula a nuestros estudiantes, uno quisiera ver todo por dentro, ¿no? ¿Hay algo así rápidamente que ustedes quisieran aprender, a que no sea de química, a lo mejor de otros temas, Alan? Yo estoy de acuerdo con el estudiantado que decía que el sol. Para mí el sol se me hace un astro muy interesante y la verdad es que yo sí quisiera conocer el interior del sol, porque digamos así directamente no podríamos llegar, pero a lo mejor así ver con esta cuestión de la realidad virtual el interior de nuestro astro, ¿no? Qué interesante, ¿no? Rocío, ¿qué tal? Bueno, a mí me gustaría conocer a través de la realidad virtual cómo funcionan las células. Creo que se me hace muy interesante. Hay muchos organelos por ahí que están trabajando todos al mismo tiempo. Se están produciendo muchas proteínas, enzimas, etcétera. Y entonces sí me gustaría saber qué es lo que está pasando. Qué interesante. Lolita. Igual a mí, yo sería feliz si pudiera introducirme en una célula y de ahí salir ya al ver cómo se va formando un tejido para después formar un órgano y seguir volando a través del cuerpo humano y ver si desde ahí, desde adentro, podemos erradicar algunas enfermedades, saber cómo manejar un hígado enfermo, no sé, que podamos identificar que un páncreas no desarrolle un cáncer, no sé, todo eso me sale mi lado biológico, aunque también del lado de la biología, híjole, sumergirme en el mar, como decía el joven, y conocer qué hay hasta el fondo en las fosas marítimas de más de 11,000 metros, qué seres vivos existen, por qué existen a pesar de las presiones y de la falta de la luz solar, que decía Alan que quiere conocer el sol. Ay, sería fabuloso. No, bueno, tenemos mucho trabajo que hacer. Mucho. Afortunadamente, y estamos en eso. Ahora, aprender con estas herramientas definitivamente crea eso,
nuevos estudiantes que van a estar listos y que van a poder imaginar otros futuros, otras soluciones justamente. ¿Cómo observan ustedes este poder justo reducir una brecha de innovación tal vez educativa entre los jóvenes? Que quienes conozcan esto realmente adquieran esas habilidades de imaginar, de ver de otra forma, este impacto que las herramientas tecnológicas tan bien cuidadas como lo están haciendo con ustedes en este proyecto, nos ayuden a reducir esta brecha de lo que aprende un estudiante ahora en el bachillerato y transformar lo que puede ser cuando salga de él con esta derrama de conocimiento tanto hacia otros ámbitos educativos como hacia la sociedad. ¿Cómo lo verían, Alan? Claro que sí, con mucho gusto. Yo lo centraría en algo que se conoce como el pensamiento sistémico. Yo creo que esta cuestión de la tecnología de realidad virtual fomenta en el alumnado este pensamiento sistémico, es decir, que puede integrar todo con todo. Entonces, por ejemplo, a este respecto de lo que comentaban las y los estudiantes que querían conocer el sol, las consolas de videojuego y todo lo demás, ahí ya se está desarrollando una inquietud. Entonces, eso lo puede lograr esta cuestión de la realidad virtual. Y entonces, a partir de ahí, se puede generar preguntas, se pueden hacer hipótesis, se puede experimentar, se puede modelar y todo eso lo puede relacionar a su entorno, a su vida cotidiana, con su familia, con su sociedad, con su entorno. ¿Para qué? Para la toma de decisiones. Entonces, yo pienso que si esta tecnología va bien direccionada hacia el estudiantado como una herramienta de aprendizaje, se pueden potenciar muchas habilidades, entre ellas la creatividad. Yo quedé sorprendido con las respuestas que comentaba el estudiantado, pues porque son cosas que a lo mejor sin la realidad virtual no se lo hubieran imaginado, ¿no? Y ahorita dicen, bueno, si ya estoy viendo átomos, moléculas, ¿por qué no hacen posteriormente uno del Sol? O yo me quiero aventar a hacer el modelado para ver cómo es el interior del Sol o para ver cómo son las consolas de videojuego. Es decir, yo creo que este es el potencial de este tipo de herramientas, que sí se centra en el contenido disciplinar, pero va más allá al desarrollo de habilidades. E incluso yo iría más allá con esta cuestión de la realidad virtual. En la química se puede juntar lo que es la historia, la filosofía de la ciencia, porque todo eso tiene que ver con cuestiones de modelaje, de naturaleza de las ciencias. El comentar que aunque el estudiantado vea estas moléculas en los visores de realidad virtual, sigue siendo un modelo del átomo. No significa que así es el átomo. Entonces solamente es una representación más del átomo que me permite interactuar para entender de otra forma o comprender de otra forma por qué es la naturaleza del átomo, por qué los electrones se enlazan con otros electrones de otra sustancia. Es decir, yo creo que ahí podemos meter cuestiones de naturaleza de la ciencia que incluye la filosofía y también esta cuestión de la historia de la ciencia. Y eso, por supuesto, lo puede llevar hacia la parte de su vida diaria. Qué interesante es, y yo estoy casi seguro que muchos de estos estudiantes que tuvieron la oportunidad de usar estos visores, lo comentaron con sus papás, lo comentaron con su hermanito, con su hermanita, con el primo, con el abuelito, la abuelita. Y qué maravilloso, porque entonces así es como se empieza a construir esta cuestión del desarrollo científico hacia la sociedad a partir de estas herramientas. Entonces, yo creo que la tarea que tenemos como docentes es justo eso, potenciar estas herramientas para que se puedan desarrollar diversas habilidades más allá del contenido disciplinario. Entonces, yo creo que tenemos una tarea titánica, pero seguro estoy de que todas y todos los docentes estaremos a favor de abonar al desarrollo didáctico pedagógico de esta herramienta. Y de crecimiento docente, porque yo estoy segura, ahora preguntaría con Rocío, que también ella fue a contar a su casa la experiencia que había tenido, ¿no? Entonces, ¿cuál es este impacto, Rocío, que tú observas hacia afuera? Esta derrama, por ejemplo, de la que nos comentaba Alan. Bueno, yo lo que podría comentar, bueno, en mi experiencia personal, claro, obviamente, pues comenté en casa el uso de estos visores, la emoción que causan, ¿no? El cómo vamos aprendiendo de forma diferente, ¿no? Pero algo que me preguntaban es, ¿y la realidad virtual sustituye la práctica docente, sustituye la actividad experimental? Y la respuesta era que no. Al final, este tipo de herramientas tecnológicas nos ayudan a fortalecer nuestra didáctica, nos ayudan a mejorar el conocimiento, a reflexionar, a crear nuevos escenarios de conocimiento, en donde los alumnos
pueden dar explicaciones a partir de los modelos que se presentan en la realidad virtual y complementarlo con la actividad experimental real. Entonces yo creo que aquí, como profesores, tenemos la responsabilidad de seguir actualizándonos con el uso de estas nuevas tecnologías. Debemos crear nuevos desarrollos didácticos, ¿no? Sólidos, con una formación docente continua todo el tiempo, integrar nuevas metodologías activas en el aula. Y creo que, bueno, esto nos lleva a que la docencia no es monótona, ¿no? Todo el tiempo se está actualizando, así como estas herramientas que les presentamos a los alumnos. Y ellos, pues, obviamente expresan pues que son muy felices, que han aprendido nuevas cosas, y no solo nos quedamos con el hecho de, me divertí y la pasé bien, sino efectivamente estamos empleando un poco de gamificación en este aspecto, junto con la parte teórica, para que ellos comprendan mejor este modelaje, y lo más importante es que ellos lo puedan aplicar en la vida real, en la vida cotidiana, puedan dar esas respuestas. Entonces, no solo nos quedamos en la parte teórica, sino que empezamos a hacer preguntas retadoras, ¿no? A hacer una nueva didáctica a partir de un aprendizaje basado en problemas, por ejemplo. Y el uso de este tipo de visores de realidad virtual, pues nos ayuda a dar respuesta a muchas preguntas, ¿no? Y creo que los alumnos pues son muy felices al utilizar este tipo de herramientas, y sobre todo ganan confianza, porque se dan cuenta que ellos están aprendiendo. Y es muy importante ver a un alumno que es consciente de que está avanzando en su conocimiento. Y entonces eso a su vez nos ayuda a nosotros los docentes a saber que estamos haciendo las cosas bien, que vamos por buen camino, ¿no? Claro, y nada nos hace más felices que ver felices a nuestros estudiantes en el aula, ¿no? Emocionados. Y justo lo que nos mencionaba Lolita con esta película Viaje Fantástico, ese impacto duradero ¿no? que dejó. Yo me imagino a un estudiante de bachillerato que llega a medicina, por ejemplo, y lleva este impacto en la mente, y cómo va a llegar a trascender con nuevas ideas. ¿Cómo ves este impacto de la innovación de este proyecto, Lolita? ¿Qué esperarías que lograr en el futuro? Yo esperaría, y como lo hemos visto, que nuestros alumnos se involucren con la herramienta y dejen de ser personajes pasivos, que se involucren en la creación de su conocimiento, y que, como bien decía Rocío y Alan, creen las preguntas que necesitan para crecer en ese conocimiento. Pero más allá de eso, yo esperaría que a partir del uso de esta herramienta también podamos fomentar las vocaciones en el área científica. Y lo oímos ahorita con el sondeo que presentaron. La mayoría de nuestros jóvenes hablaron, ya fuera de aparatos, de módems, de videojuegos o del mismo sol, querían ver todo lo que es científico. Y yo creo que, como bien decía Alan, tenemos el humanismo atrás, no es toda la parte artística que nos fomente el amor por el aprendizaje, pero la búsqueda científica para crecer y para ser seres humanos más propositivos y más sanos tiene que ser con este tipo de herramientas. Por supuesto, implican mucho trabajo, por supuesto, implican mucho compromiso del docente, pero afortunadamente, y viendo a los maestros Alan y Rocío como una muestra muy pequeñita de los grandes maestros jóvenes que ahora tiene la Nacional Preparatoria, esto va a ser un brinco que permita que yo siempre he dicho que la Escuela Nacional Preparatoria es un bachillerato viejo con un alma tan joven que siempre va caminando. Y eso es lo que tratamos de hacer, que nuestros jóvenes no piensen que esto sigue siendo tradicional, sino que nos estamos modernizando. Que estamos en eso, ¿verdad? Qué interesante. Muchas gracias, Lolita. Y claro, esto implica trabajo, nos acabas de decir. Trabajo de los docentes y de las docentes. ¿Cómo están pensando justo la formación? Ya nos comentaban que la están imaginando. ¿Qué nos pueden adelantar de cómo se está construyendo esto, Alan? Si quisieras comentar. Sí, claro, con mucho gusto. Pues bueno, que tenga una visión, número uno, que se entienda la interfaz
del visor de realidad virtual, porque eso es importante. Si yo conozco la interfaz, podemos conocer qué potenciales o qué potencialidades tiene esta herramienta y también qué limitaciones, porque es importante destacar que al ser una herramienta didáctica, pues como todo, va a tener sus pros, pero también va a tener sus áreas de oportunidad. Y no es que esté mal, sino que básicamente así es cómo se manejan las cosas, ¿no? Y a partir de conocer la interfaz, pues el profesorado puede decir, esto sí lo puedo hacer y esto no lo puedo hacer. Entonces, se tiene que capacitar justo en esta parte de la interfaz tecnológica, eso por un lado. Por el otro, en una cuestión multidisciplinar. Si bien a lo mejor está pensado para la cuestión de química, pero se pueden involucrar hasta cuestiones de historia, de dibujo y modelado, de cuestiones de biología, bioquímica, es decir, el panorama es amplio. Aquí básicamente es tener como el tiempo número uno y la creatividad para poder diseñar estos escenarios que no solo se centren en la química, sino que vayan involucrando otras áreas, porque algo que yo pienso es que esta cuestión de la realidad virtual no es propia de la química, sino es un eje transversal que la pueden ocupar todas las materias y se pueden ir entrelazando unas con otras. Ahorita a mí se me viene a la mente esta cuestión de historia, de filosofía, de dibujo y modelado, biología, para empezar, pero va encaminada sobre esos ejes. En conclusión, metodologías activas, conocer la interfaz y que haya esta cuestión de la multidisciplina. Excelente, pues yo ahora saltaría justamente a la parte de la experiencia. Rocío, ¿cómo viviste este primer acercamiento a las tecnologías y decir, ahora tengo que aprender de la interfaz, ahora tengo que ponerme estos lentes y esto cómo lo integro a una sesión, a una clase con mis alumnos? ¿Cómo fue ese proceso de formación docente muy consciente, muy reflexivo, me imagino? Sí, claro que sí. Primero, bueno, muy reflexivo porque habría que tener claridad sobre cómo lo íbamos a llevar en el aula y sobre todo con grupos de más de 50 alumnos, los cuales pues son difíciles de manejar. Sin embargo, pues ya con nuestra experiencia docente en el aula nos dimos cuenta que había que aprovechar que los alumnos que tenemos ahora en clase son gamers naturales. Tienen años de experiencia jugando videojuegos y han generado cierta forma de pensar y cierta forma de acercarse a la tecnología. Ellos no le tienen miedo, ellos son ávidos y están buscando experiencias nuevas, ¿no? Y todo el tiempo para ellos es algo natural, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue a los docentes, nos acercaron hacia esta tecnología, a entender cómo funcionaban los visores, los controles, y nos llevamos un poquito de tiempo en entenderlo, ya lo entendimos, y ahora estuvimos armando equipos de trabajo. Decidimos trabajar con los gamers experimentados, aprovechando esta experiencia que tienen de moverse en tercera dimensión, muchos de ellos, y los hicimos líderes de equipo. Y estos líderes de equipo, a su vez, explicaban cómo habría que usar estos visores a sus compañeros. Entonces fue un trabajo colaborativo muy importante porque el profesor estaba observando que todo funcionara como debe ser, que no hubiese ningún problema logístico, porque a veces el visor pues puede tener algún problema que se traba por ahí el software o que se les apaga, cosas así. Sin embargo, el apoyo entre equipos, ese apoyo colaborativo real, fue muy importante. Al momento, por un lado, de aplicar los visores y por otro, al momento de generar sus modelos. No olvidemos que estamos utilizando pues, la tecnología para que los alumnos puedan explicar esta interacción de las moléculas del agua, ¿no? Y con eso dar explicación a muchas situaciones de la vida real. Entonces sí fue un trabajo largo para los alumnos, muy enriquecedor, pero que pudimos lograr a pesar de tener grupos bastante grandes. Y a mí la verdad eso me da mucho gusto porque habla de que los alumnos ya empiezan a ser un tanto autogestivos, están madurando en su conocimiento, en su metacognición, se empiezan a conocer un poco más y eso hace que este tipo de actividades puedan fluir fácilmente en el aula. Totalmente, qué interesante otra vez repito, codiseño, ¿verdad? Y codocencia,
con estos visores y confiar en el alumnado para este apoyo. Entonces, como docente me puedo sentir tranquila, ¿verdad?, de que la institución me va a dar una formación, pero que también el alumnado me va a dar un apoyo en este sentido, en esta experiencia que nos comenta Rocío. Lolita, ¿qué le comentamos a los docentes frente a estos nuevos escenarios? ¿Cómo deben afrontarlos? ¿Cómo deben recibirlos desde esta perspectiva que tenemos, en este caso, con la realidad virtual? Ha cambiado mucho el modo de enseñanza y que también nuestros jóvenes tienen otras maneras de aprender. Y que esta herramienta tiene la gran ventaja para nuestros jóvenes, como bien decía Rocío, de que ellos ya están acostumbrados a esta herramienta. Ya saben, y te pongo un ejemplo pequeño. Cuando nos mostró la primera versión el doctor Miranda, ninguno de los adultos que estábamos ahí podíamos ni siquiera tocar entre comillas, una molécula de oxígeno porque caminamos como 4 o 5 pasos y la molécula la teníamos atrás. Cuando hicieron el experimento con los jóvenes a la primera tomaban de su experiencia como gamers rápidamente las moléculas y las unían. En ese momento dije, Dios, para los adultos va a costar mucho trabajo, pero creo que al mismo tiempo es el reto de que nuestros jóvenes quieren aprender mejor, más rápido y de una manera más asertiva. Y nosotros tenemos que decirle a nuestros docentes, maestro, te estamos dando toda la oportunidad para que tus jóvenes aprendan mejor. Y creo y estoy convencida que toda la planta docente de la Escuela Nacional Preparatoria, en este caso, en este momento, quiere tener una didáctica más ágil, más fresca, más motivadora para los jóvenes, sobre todo porque aun cuando ya pasaron 6 años de la pandemia, nuestros jovencitos estaban en primaria en la pandemia y en la primaria tomaron clases por televisión. Ni siquiera en Zoom como estamos, sino por televisión. No tenían cerca a una maestra, a un maestro que les dijera. Entonces, ahora tener al maestro, al laboratorio tradicional donde van a poder mezclar, medir, usar los instrumentos, las pipetas, los matraces, y aparte van a poder conocer de otra manera, en tercera dimensión, cómo interactúan las moléculas, aun cuando, como bien dice Alan, es un modelo, el aprendizaje va a ser enriquecedor y van a llegar mejor preparados de lo que llegan a las facultades. Y eso creo que va a ser una satisfacción muy grande para la planta docente. Es cosa de perderle el miedo, de decir, maestro, así como juegas con tus hijos fútbol o lo que quieras con las maquinitas, también los puedes enseñar distintas cosas con estos aparatos que la universidad te está dando. Qué impresionante y también refrescante para la docencia, ¿verdad? Así es. Aprendizaje para todos. Nos vamos entonces con una universidad viva, con autoridades receptivas y con ¿qué más, Lolita? Y con muchas ganas de innovar, con muchas ganas de crecer y que sobre todo con un entusiasmo muy grande porque nuestros jóvenes aprendan de una manera quizá llamémosle lúdica, pero al mismo tiempo que tengan un aprendizaje significativo donde ellos se conviertan en los verdaderos partícipes de la creación de su conocimiento. Muchísimas gracias por compartir esta experiencia en este programa de Diálogos Educativos.